Y es un gusto tener en los estudios a Juan Sartori. Todo un desafío porque hay quienes decían que si perdía la interna se iba del país, pero los hechos va a encabezar su lista al Senado y estará en un Senado que, si los sondeos de opinión pública son ciertos, va a ser variopinto. Juan Sartori, Mujica, Sanguinetti, Manini, Andrade. Va a haber de todo un poco. Va a ser un Senado variopinto. Usted ha hecho planteos de la profesionalización de la política, de ir a una política diferente a como se concibe hoy en el Uruguay. ¿Es así? Sí, para empezar la primicia de que estoy acá, porque tanto dijeron eso de que si no ganaba la interna desaparecía, me tomaba un avión. Y para mí fue un compromiso en un momento de mi vida dedicarme a hacer algo por mi país, de la forma que sea. Terminó siendo esta campaña política que rompió una cantidad de esquemas, en la cual pude poner muchos temas sobre la mesa que hacía tiempo que no estaban. Y uno de los más grandes es ese de la renovación de la vida política en todos los sentidos. Yo veo y siento como muchos uruguayos que hay que hacerla de manera distinta. A mí me gustaba menos jerárquica, más cercana, escuchando más y con menos ideología, proponiendo cosas que la gente quiere y sabe que hay que resolver. Pero además la de poder tener un poco más de vocación y que sea menos una carrera política a largo plazo, en las cuales siempre son los mismos, diciendo lo mismo. Esa renovación me parecía necesaria y hacía tiempo que no se daba. Y creo que en esta elección es una de las grandes novedades. Quizás el resultado sea ese parlamento del cual tú hables, donde nunca va a haber tanta diversidad como en el próximo. Y además sin nadie que tenga mayoría. Entonces diversidad, pero con la obligación de entenderse y dialogar y poder encontrar algunos consensos. Si no, durante 5 años no va a pasar ninguna ley en ese parlamento. ¿Usted tiene una mirada autocrítica de cómo fue su carrera hacia la candidatura única, que finalmente ganó Luis Lacalle Pou? Cuando usted mira para atrás dice, bueno, esto que hice, está bien ser renovador, está bien intentar cambiar, pero esto que hice no lo volvería a hacer porque esto dinamita puentes humanos. No, algunas cosas podía haber hecho mejor si no hubiera ganado. Entonces fue aprender todo sobre la marcha en muy poco tiempo. No está arrepentido de nada. Bueno, o de todo, porque me hubiera gustado ganar y hacer una cantidad de cosas de otra manera. Tener más tiempo, por ejemplo. O yo creo que subestimé las estructuras, el poder de las estructuras políticas. Yo traté de hacer una campaña que era de opinión pública, de tratar de no estar tan atado a lo que venía del pasado. Y quizás que en eso no me dio tiempo de poder convencer a tanta gente de que había una manera distinta de llegar a los mismos resultados. También, ir organizando estructuras no es fácil, es lo que estoy haciendo ahora, lanzando las listas a diputación en todo el país. Pero es parte de la solidez de un partido político, de un movimiento político, tratar de justamente tener todos esos pedacitos de construcción que se van armando con el tiempo y que mi movimiento político tiene menos de un año. Y sin embargo, nos constituimos en la segunda fuerza del Partido Nacional, unos 100.000 votos más o menos en muy poco tiempo. Entonces ahora la idea es aprender de esos errores o de qué es lo que podíamos haber hecho mejor para potenciar el movimiento hacia el futuro. No está ni siquiera arrepentido de haber colocado como jefe de su campaña a Óscar Costa. No, para nada, porque fue un equipo que logró grandes cosas, todo el mundo tiene lo bueno, lo malo, y yo creo que son una cantidad de personas que creyeron en mí, que trabajaron, y yo siempre me quedo con lo bueno de todas las personas. Cuando hubo que hacer algún cambio, se hizo algún cambio, pero creo que todo el mundo dio lo mejor de sí. En esta campaña generamos una esperanza, un compromiso de mucha gente, y todo el mundo dio lo mejor. Entonces yo me quedo con esas ganas de cambiar la realidad, esas ganas de trabajar con todos los uruguayos y al final yo lo que creo que fue una gran victoria a pesar de no haber ganado la interna, porque rompimos muchos esquemas, armamos lindos equipos y ahora hay que ir reorganizando para adelante. Mucho se le pregunta a cada uno de los candidatos. Hoy la oposición se muestra bastante unida contra el partido de gobierno, contra el Frente Amplio. ¿Usted cómo se siente en eso de todos contra el Frente Amplio? Bueno, yo fui de los que desde el principio dije, no es algo contra el Frente Amplio, porque hicieron muchas cosas bien. Es simplemente qué políticas precisamos para los próximos 5, 10 o 15 años.
mi visión es que muchas de las políticas del Frente Amplio quizás funcionaron en algún momento histórico, pero ahora ya se han agotado, los resultados están a la vista. No es ideología, no es discurso decir que el desempleo está en máximos históricos, que el déficit fiscal está en máximos históricos. Esa es una realidad. Yo que conozco de inversiones, les aseguro que nadie quiere invertir hoy en el Uruguay con la situación de competitividad que tenemos. Entonces es simplemente una visión de unas políticas distintas, diferentes, en la cual la oposición se encuentra con todas sus diferencias. Y yo en eso comparto que es un momento de un cambio, pero sin ser de los que critica lo que pasó hacia atrás, sino que dice simplemente unas políticas nuevas que corresponden al momento de hoy. El tema es cómo hacer esos cambios, ¿no? Creo que todos identifican cuáles son los problemas, ¿no? Es decir, hay problemas con el empleo, hay problemas con el desempleo, hay problemas con la inversión. Si uno lo mira en la realidad y en el contexto de América Latina, usted lo sabe bien, es un problema que atañe a todos los países del continente. Hasta los que les va mejor tienen problemas para conseguir inversiones. El tema es qué es lo que hay que hacer para lograrlo, es decir, para no volverse como una especie como de comentarista de la realidad, para comentar lo que está mal, quizás para todos sea fácil. El tema es qué propongo para que algo sea diferente. En el mundo, cuando uno estudia, países hasta más chicos que el nuestro encuentran su posicionamiento global y están creciendo y muchísimo. O sea, para empezar, no es una fatalidad que nos vaya mal, sino al revés. Para un país como el nuestro es una oportunidad del mundo de hoy. Porque es muy fácil orientarse hacia las nuevas tecnologías, hacia el mundo que avance y recibir esas inversiones que quizás son importantes para nosotros, pero por nuestro tamaño es una gota en el océano del mundo. Yo veo ejemplos como Costa Rica en los últimos 20, 30 años, bueno, Chile es otro ejemplo, Nueva Zelanda, hasta países que no tienen nada que ver como nosotros en Asia que han logrado encontrar su camino. Entonces yo estoy convencido que Uruguay tenemos lo más difícil de tener. Somos un país confiable, con una buena imagen, con buenas instituciones. Lo único que precisamos es hacerlo más competitivo y proyectarlo hacia ese mundo. Y para eso tenemos que abrirlo un poquito más. Hay cosas que son pragmáticas. Tener el combustible más caro de toda la región por impuestos y ineficiencias internas no nos hace competitivos. Tener las tarifas eléctricas más caras no nos hace competitivos. Son algunas decisiones internas que hacen que vamos perdiendo la capacidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer primero es darle más competitividad a nuestro mercado interno, pero sobre todo ir a buscar esas inversiones. Eso pasa por una iniciativa más proactiva personal. Yo estuve este año en el Fórum de Davos. Estaban todos los presidentes de Latinoamérica ahí buscando inversiones porque es una cosa competitiva. Claro, pero nosotros mire, no había nadie. Ni un canciller, ni un delegado comercial, ni una institución. Pero mire, usted recién hablaba, algunas de las cosas que usted plantea, plantean a la vez, valga la redundancia, como una especie como de debate filosófico. Y es, por ejemplo, el rol del Estado y el rol de las empresas públicas. Porque usted dice, no se puede tener la tarifa más cara, pero no es menos cierto que las empresas públicas, como parte del Estado uruguayo, también aportan a los beneficios sociales. Sí, que la gente tenga un seguro de salud. Claro. Es decir, había 700.000, hoy hay 2 millones. Bueno, la plata de algún lado sale. El tema es ahí, sí, es un debate. Sí, pero imagínate que ahí, sin entrar en el debate ideológico, lo extraordinario es que somos el único país que tiene empresas públicas con monopolios, el precio más caro del combustible y que pierde plata por mala administración. Entonces ni siquiera contribuyen a lo que deberían contribuir, de manera escondida o indirecta, por impuestos indirectos. Entonces a mí me gustaría, yo creo que uno de los grandes problemas es administrar mejor y con más transparencia las empresas públicas, o hablábamos antes del clientelismo en el Estado. Que sea más transparente, que veamos cuánto cuestan esos pases en comisión en los cuales la gente no está trabajando para el Estado, sino está haciendo proselitismo político para un partido o para otro. Y hablo ahí de intendencias o de gobierno de todos los partidos, no es un tema de vuelta partidario. Creo que hay un problema en el sistema que ha llevado a que se gasta muchísima plata de manera encubierta en una administración que no siempre es la más eficiente. Las empresas públicas es una buena manera de estudiarlo. Yo tenía varias propuestas en las cuales decías tenemos que profesionalizar los puestos de responsabilidad de las empresas públicas.
No es normal que la administración de una empresa pública compleja que requiere conocimientos se discuta por cuántos votos tuvo alguien, entonces pongámoslo de presidente de este ente o del otro ente. Entonces es ahí una discusión de cómo podemos administrar el Estado mejor, de manera menos política y más organizada. Usted es consciente que en esta campaña hay como algunos debates. Desde el Partido Nacional, el candidato Lacalle Pou, el candidato Ernesto Talvi, hablan aproximadamente de un recorte del gasto público que asciende entre 900 y 1.000 millones de dólares. Dicen, no vamos a tocar la educación, no vamos a tocar la salud, no vamos a tocar cuestiones que son esenciales. El Frente Amplio no habla de recorte del gasto, no va por ahí, dice hay que hacer crecer la economía. ¿Usted cree que ¿dónde se para usted? ¿Es clave realmente recortar el gasto público? Yo creo que no es recortar. Yo estoy convencido que es más fácil hoy crecer en nuestro país que andar recortando, que tiene consecuencias. El tema es administrar bien. A mí me gusta un Estado fuerte, que dé garantías, que se ocupe de los más vulnerables, pero que sea bien administrado. Entonces creo que cuando se habla de recortes de 900 millones de dólares, no es recortes a temas esenciales, es cosas que podrían administrarse bastante mejor. Hoy esos 900 millones de dólares se están usando con deuda, que genera más interés y que nos compromete a largo plazo. Entonces yo creo que podríamos tener un modelo en el cual crecemos la economía, se recauda más con menos impuestos, porque eso atrae más gente para invertir y le genera más rentabilidad de sus inversiones, y que permita justamente de un Estado que dé garantías, que funcione y que se ocupe realmente. Porque la prueba de que no es un tema de presupuesto es que hoy el presupuesto nunca fue tan alto. En la historia de nuestro país nunca hubo tanta plata en el gobierno para hacer las cosas bien. Sin embargo, los números dicen que la educación no está tan bien, que la salud no tiene los mismos beneficios que antes. Entonces ahí no hay duda que hay un problema que se está gastando más que nunca, con resultados que todos los uruguayos ven que por lo menos no son los mejores de toda la historia de nuestro país. Entonces usted lo centraría más en la administración y en el crecimiento. Su actitud como senador, sus prejuicios o no para votar con unos o con otros. Por ejemplo, Talvi decía, bueno, yo entre Manini y Daniel Martínez me siento más cercano a Daniel Martínez. ¿Y usted? Yo me siento cercano a resolver los problemas reales de la gente, que creo que no son yo soy de un partido o sigo a una persona en todos los casos. Yo creo que cuando estudiemos una ley en el Parlamento, lo importante es no quién la propone o quién la defiende en el Parlamento, sino resuelve el problema o no resuelve el problema. Ser muchísimo más pragmáticos ahí. Y yo a veces no he tenido problema en ir a encontrarme con gente que se supone está en ideologías a las antípodas de lo que yo pienso. Y casi siempre encontramos algo en común. Entonces, para mí ese tiene que ser el modelo del próximo Parlamento. Dejarse de enfrentamientos históricos, partidarios, ideológicos y empezar a resolver problemas, porque no son tan complicados de resolver. Le pongo un ejemplo. Mañana el presidente es Daniel Martínez y el Partido Nacional dice, no, esta ley no la votamos. Y usted considera que esa ley es buena. ¿Qué hace? Bueno, es que en el Partido Nacional tendremos esa discusión, tendremos la discusión de ver cómo se funciona y qué se vote, de qué manera, y para mí siempre el objetivo va a ser llevemos esto a la realidad, no a los enfrentamientos partidarios. Y creo que en el próximo Parlamento esa va a ser la razón. Imagínense que nuestro candidato a presidente, Lacalle Pou, anda hoy con todos los programas de gobierno de todos los partidos diciendo estamos tratando de encontrar coincidencias para el próximo gobierno, esa coalición que seguramente no incluye al Frente Amplio, pero hay una actitud de ir hacia consensos, hacia cosas que son resolver los problemas concretos. Que falta más trabajo, no hay duda, ¿no? Que la inseguridad está fuera de control, son datos, es una realidad. Bueno, trabajemos todos juntos para resolverlos, no tanto para ver quién vota, quién aliado con quién, sino para que los problemas se resuelvan una vez por todas. Capaz que es mi vida más pragmática que yo he tenido fuera del sistema político, pero a mí me gusta resolver las cosas. Sí, después en la concreta, eso es complejo, porque si usted vota por fuera de lo que vota su partido y no se atañe a la disciplina partidaria, lo van a criticar. ¿Que lo critiquen? Bueno, a mí me critican tanto todo el día de todos los partidos y todo el tiempo que es algo que estoy acostumbrado, pero es importante llevar adelante con coherencia sus ideas. Yo los cambios que quiero hacer en la vida política pasan por justamente tener una visión propia, organizada. Yo estoy hoy trabajando, y esa es otra cosa que dijeron, desde el día que terminó la interna,
Yo dije, se acabaron los enfrentamientos internos, damos vuelta a la página, trabajamos todos juntos para lograr una victoria del Partido Nacional. Y así vengo trabajando desde ese primer día. Entonces la realidad es, hay que ser pragmático, hay que ser coherentes y hay que sobre todo trabajar en la vida pública por tener resultados. Y no por andar peleándonos entre políticos o peleándonos entre partidos, tanto en un país que es tan chiquito y donde hoy los problemas no son ideológicos. Por lo menos es mi visión. Nosotros tuvimos gente en la interna que pero nos vio que a votó. usted le pidan que tenga códigos. ¿Tiene códigos? Bueno, yo tengo códigos que no son los de la vida política tradicional. A mí me dicen, no pidió permiso para presentarse a la vida pública. No tiene legitimidad, decían algunos. Y yo la única legitimidad que busqué fueron esas 100.000 personas que me apoyaron y que dijeron sigan adelante con este movimiento político. Entonces, para mí lo que hay que es volver a algo más simple, en el cual uno no se siente dueño ni de la verdad, ni de los partidos políticos, ni de necesariamente qué es lo que hay que hacer, sino que escuchamos más a la gente, una democracia más directa, y en un país como el nuestro, en nuestro tamaño, se puede hacer de manera mucho más simple. Entonces me gusta eso, volver a esos orígenes. Yo no hay ninguna duda que muchos códigos de la política tradicional no los comparto tampoco. Entonces capaz que es bueno que alguno me critique. Gracias por haber venido, Juan Sartori. Ha sido un gusto, ¿eh?